Buenos días, profesora. Mi nombre es Melanie Kiel. Le vengo a hablar sobre los aspectos del dibujo técnico. Una pequeña introducción sobre el dibujo técnico. El dibujo técnico es una forma de representar información mecánica de los objetos. También permite describir formas, tamaños, grosor, posiciones y muchos otros objetos. Con el dibujo técnico se puede representar desde el pequeño tornillo de un reloj, de una pulsera, hasta todo en su alrededor. Los primeros dibujos técnicos conocidos tienen más de 4000 años de antigüedad y se utiliza para ayudar a la construcción de edificios. Dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar a su análisis o ayudar a elaborar un diseño eh, y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Suele realizarse eh, con el auxilio de medios de informatizados o directamente sobre un papel u otro soporte plano. Eh, la representación gráfica se basa en la geometría descriptiva y se utiliza una proyección ortogonales para dibujar las distintas vistas de un objeto. Los objetos pueden ser pinzas, mecánica, edificios planos, urbanos, entre otros. Características de un dibujo técnico. El dibujo técnico debe facilitar la visualización de todos los detalles de la pieza para permitir su análisis y futura construcción. Algunas de las formas de expresión de un dibujo técnico engloban trabajos como un bosquejo, un croquis, un esquema, un diagrama, planos eléctricos o electrónicos. A continuación le voy a mencionar lo que son los medios y soportes del dibujo técnico. El dibujo puede ser plasmado en una gran variedad de materiales, como en diversos tipos de papel, lienzo o acetato. También puede proyectarse en una pantalla, monitores o recrear animaciones gráficas con sus volúmenes, entre otros, o también a través de un monitor que también se puede reflejar en 3D. Eh, las utilidades y instrumentos del dibujo técnico. Para realizar el dibujo técnico se emplean diversos útiles o instrumentos como la regla, el compás, el lápiz, el papel, la escuadra, el cartobón, un soporte donde se puede apoyar la misma, eh, una cinta métrica, el vectoral. Tipos de dibujo técnico. Con el desarrollo industrial y el avance de la evolución de la tecnología del dibujo, se han evolucionado diferentes tipos de dibujo. Les voy a mencionar algunos. El dibujo arquitectónico, que se encarga o abarca lo que son los dibujos de casas, edificios o la gama de representación gráfica con las cuales se realizan los planos para la construcción de tales dichas, como edificio, una cuadra de casas o apartamentos, y se ajusta dependiendo de la manera de que la persona lo solicite. Tenemos otro como el dibujo mecánico. El dibujo mecánico abarca lo que es y emplea la elaboración de planos para la representación de piezas de vehículos, automóviles, maquinarias, máquinas pequeñas, en el campo comercial donde aplican práctica de los dibujos de la ingeniería de la misma, que adoptan forma de dibujos de trabajo. También facilita al fabricante y al consumidor poder mostrarle con claridad cada una de sus características esenciales de lo que se va a hacer en el mismo, como una proyección de un auto cuando se mejora, se hace un plano para ver todas las piezas parte por parte y cómo quedaría la evolución del carro. Entonces, para esto es el dibujo mecánico, que son personas especializadas en que se encargan de eso. También tenemos lo que es el dibujo eléctrico. Este tipo de dibujo se refleja en la representación gráfica de las instalaciones eléctricas en una industria o en una oficina. Eh, También tenemos lo que es el dibujo topográfico. Este es muy importante porque tiene como objeto representar un plano entre las características de un terreno, tales como su relieve, su altura. La topografía nos representa gráficamente las características de una determinada extensión de un terreno. Nos muestra los accidentes naturales y artificiales en cortas o medidas largas, como en horizontal, curvas o verticales. También hay otras como el dibujo electrónico, dibujo técnico de construcción metálica y el dibujo técnico de cartográfico. Este es el empleado por la cartografía o topografía, que representan en su entorno una gran extensión. A continuación, las formas de papel. El papel nosotros lo utilizamos para dibujar, pero también debemos plasmar los dibujos en un soporte físico que se utilizan formatos de papel de dimensiones normalizadas. Las más utilizadas actualmente son una serie A de las normas ISO, cuyos principales tamaños son medidas de milímetros. A continuación, A0-1, 841 por 1189 mm.
También tenemos A1 menos 594 por 841 milímetros. Algunos de los sistemas de proyección del dibujo técnico representan los objetivos sobre el plano mediante diferentes sistemas de proyección. Existen proyección central, proyección paralela, proyección ortogonales, proyección oblicua. En las proyecciones ortogonales hay una gama diversa, que son proyección diétrica, perspectiva asonómica, perspectiva isométrica, perspectiva dimétrica y perspectiva trimétrica. En la proyección oblicua existen solamente dos, las cuales son perspectiva caballera y perspectiva militar. Líneas del dibujo técnico. Las líneas del dibujo técnico es una entidad fundamental que quizás la más importante de estas se utiliza para ayudar a ilustrar y describir la forma de objeto. Algunas se las voy a mencionar que son en el dibujo técnico. Son líneas ocultas, líneas centrales o de centro, líneas simétricas, líneas de dimensiones, líneas de guía. Algunos métodos de fijación en la planimetría. Está el método triangular, el método de coordenadas. El método de coordenadas se utiliza para difícil acceso y el método de triangulación es en una zona abierta. Bueno, a continuación les voy a mencionar un pequeña brevedad de lo que es la planimetría en el dibujo técnico. La planimetría es un recurso que nos ayuda a medir y representar dicho dibujo plasmado en una hoja con un soporte y nos sirve mucho para lo que son escenas de crímenes o un accidente y lo podemos plasmar en plano de vista superior. También la fijación de la planimetría nos auxilia en la criminalística para lo que está relacionado con el recogimiento del cadáver o indicios de un lugar, de un crimen y recibe el nombre de planimetría forense o fijación planimétrica, que consiste en el conjunto de ilustración que realiza sobre un lugar donde se observan las posiciones del cadáver o aquellos elementos y uno lo plasma en una hoja de papel. Puede ser también un tipo de un bosquejo o a mano alzada. Lo primero que se hace al describir la situación de un cuerpo encontrado, lo que permite conocer lo que es la fecha, la hora aproximada de su muerte. Después se procede a la reseña de todo el lugar y posteriormente la reconstrucción del hecho. Ahí es donde entra la planimetría. Para realizar, para la realización, de esta labor se utilizan métodos de observación particulares que exigen un examen exhaustivos de la escena en búsqueda de indicios o evidencia del acto cometido. A través de ese análisis se extraen las pruebas que permiten posteriormente aclarar el hecho. La técnica de observación puede ser en tres tipos: la barredora, por cuadrantes o espiral. Cada uno de estos responde a la forma en que la especialista del análisis y la requisa de las pruebas la, la realicen. Una de las tres reglas esenciales en la planimetría forense o fijación de la planimetría es la orientación precisa. También tenemos el cuidado estricto de las pruebas o evidencia. La otra es la observación exhaustiva del terreno. Uno se tiene que fijar alrededor de toda la escena y que no se nos quede nada por fuera, nada por evidenciar, ni plasmar, ni grabar, porque nos puede perjudicar a la hora de recrear la escena. También debemos considerar que cuando vamos a fijar un lugar o un perímetro, debemos custodiarlo sobre 3 cintas para que no haya contaminación en el área ni se nos lleven una evidencia. También a la hora de la planimetría forense tenemos que plasmar, tomar fotos también de lo que se nos haga difícil a nosotros como criminalística eh, recoger, porque hay evidencias que hay que llevarlas al laboratorio y están expuestas a contaminación, como la sangre, fluidos corporales, la saliva, ese tipo de cosas hay que evidenciarlo, plasmarlo, ya que ellos tienen un tiempo y entonces necesita ser llevado al laboratorio. Esos son los tipos de pruebas que se evidencian una vez ingrese el perito de planimetría al campo. En conclusión, un formato es un recuadro dentro del cual se realizan todos los dibujos técnicos. Estos recuadros o formatos
están normalizados, es decir, está sujeto a determinadas normas o reglas que se deben seguir para una elaboración con su fin. Entre los formatos más comunes tenemos el formato de escolares. También está el formato industrial. Son dos tipos de formatos para lo que es el dibujo. El dibujo técnico también comprende un conjunto de principios y normas que permite representar un objeto por medio de líneas con exactitud y claridad. Dentro del dibujo técnico se debe facilitar lo que es la visualización de todos los detalles de la pieza para permitir su análisis y su futura reconstrucción. Lo que es la rotulación de una lámina debe ser ejecutada de manera escrita y simple y clara. Además, debe estar dispuestamente ordenada para facilitar su lectura. Es muy importante la uniformidad a la altura y la inclinación. También lo que es la separación, el grosor de las líneas. Las letras se pueden realizar a mano, con planillas y con todo tipo de mecánicas para rotular. El dibujo técnico también es la información suficiente para facilitar a sus análisis, es decir, por medio del dibujo uno expresa todo lo que ve en una escena o en lo que quiere plasmar, ya sea un plano de arquitectura, uno plasma un dibujo de edificios, casas, de lo que vaya a construir. Por eso debe estar bien elaborado y bien escrito para poder entender lo que es el dibujo. Muchas gracias.